Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre lo que es la bipolaridad, pasando por temas los cuales son la definición del mismo, dando una explicación neurofisiológica y explicando cuáles son sus criterios del DSM-5 para diagnosticar a cualquier persona con bipolaridad. Por último, pero no menos importante, se expondrá un breve caso sobre este tema. Pues bien, ¿qué tal si empezamos? ¿Qué es la bipolaridad? Como tal, es un trastorno denominado trastorno bipolar, que antiguamente era llamado psicosis maníaco-depresiva. Es una condición que se caracteriza por cambios de humor que van de un extremo al otro, comprometiendo la capacidad funcional. El paciente alterna episodios de manía y de depresión, que más adelante mis compañera les expondrá de qué se componen estos tipos de episodios. Como tal, como lo nombro anteriormente, es un trastorno que provoca altibajos emocionales, que van de episodios de depresión hasta episodios maníacos. Como tal, se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de las alteraciones provocadas por sustancias químicas en la estructura del cerebro. Y bien, ustedes estarán preguntando cuál es el tratamiento para este trastorno. Como tal, existe una combinación de medicamentos y terapias, dependiendo del caso. En sí, existen muchas terapias como lo son los grupos de apoyo, terapia cognitivo-conductual, la psicoeducación, la terapia familiar y la psicoterapia. Más adelante, mi compañera les expondrá de qué se componen los tipos de episodios depresivos y maníacos. Como lo mencionaba nuestro compañero, la bipolaridad se alterna entre episodios maníacos y depresivos. Respecto a la manía, podemos afirmar que es un sentimiento extremo de energía y optimismo que puede llegar a afectar la forma en la que se piensa, se percibe y se juzga el entorno en el que se está desarrollando este episodio. Los episodios maníacos pueden llegar a generar comportamientos que en algunos casos pueden llegar a ser peligrosos debido a la euforia que se vive en el momento. Respecto a la manía, digamos que tiene como ciertas áreas que llega a afectar de cierta manera. Entre ellas está el estado de ánimo, la cognición, la conducta y lo somático. Respecto al estado de ánimo, la alegría, como lo mencionaba hace un momento, la euforia, y también pues se pueden presentar como situaciones que los lleven a sentirse un poco irritable. Respecto a la cognición, hay una fuga de ideas, ya que hay muchos pensamientos juntos, hay un aumento de autoestima y también pueden incluir delirios y alucinaciones que en algunos casos pues pueden llegar a ser de grandeza. Respecto a la conducta, hay un aumento de actividad claramente porque hay mucha euforia, hay como mucha actividad, eh, hay exceso de gastos y compromisos. Esto pues significa que la persona realmente como que no mide consecuencias respecto a las decisiones que toma y puede empezar a gastar su dinero, puede empezar a comprometerse con muchas actividades sin realmente como verle un trasfondo. Y pues también en la palabra, que va un poco relacionado con la fuga de ideas. Respecto a lo somático, el insomnio claramente es algo que es muy característico de la manía debido a que el aumento de actividad es muy grande. Y pues esto, como se puede mostrar en la imagen, va relacionado con el aumento de energía. En la hipomanía podemos decir que estos síntomas se presentan, en algunos casos no se presentan todos, pero son de manera más leve. Respecto a los episodios depresivos, podemos considerar un episodio depresivo cuando los síntomas son tan graves que llegan a afectar la vida cotidiana de la persona, comprometiendo sus relaciones y actividades sociales. Es decir, que también nos afecta en los mismos como ámbitos que hablábamos hace un momento con los episodios maníacos, y es que en este pues vemos comprometido como realmente mucho la parte emocional, hay mucha pérdida de interés, se puede mezclar con ideas suicidas, hay una dificultad de concentración bastante alta y la realización de actividades se complica, como decía hace un momento, la cotidianidad digamos que es más difícil llevarla y hay una pérdida de apetito, agotamiento y dificultad para conciliar el sueño. Dentro de las bases neurofisiológicas del trastorno bipolar, se determina que el exceso de dopamina dentro del mismo tiene la capacidad de inducir a episodios maníacos. Este genera un desequilibrio de los sistemas colinérgico y noradrenérgico, con un relativo déficit de ACTH en dicha manía. El ACTH es la hormona adrenocorticotropa,
que es una hormona polipeptídica producida por la hipófisis y que estimula las glándulas suprarrenales. Esta ejerce su acción sobre la corteza suprarrenal, estimulando la esteroidogénesis. Su secreción está regulada por el factor estimulante de corticotropina que procede del hipotálamo. La función de dicha hormona es estimular dos de las tres zonas de la corteza suprarrenal, que son la zona fasciculada, donde se secretan los glucocorticoides, que es el cortisol y corticosterona, y la zona reticular, que proceden andrógenos como la dehidroepiandrosterona, que es la DEA, y la androestediona. Se precisa que el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides es el principal sistema endocrino implicado en la fisiopatología del trastorno bipolar. Se concluye que la alteración tiroidea más frecuente es un incremento plasmático de la tiroxina, que es el principal tipo de hormona tiroidea secretada por las células foliculares de la glándula tiroides. De igual manera, se ha demostrado un drástico descenso en los síntomas maniáticos tras la administración de la fisostigmina, que es un alcaloide que se extrae de una planta, principalmente usado por pueblos de África como veneno de ordealía. La principal característica es que actúa como inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa, impidiendo que se pueda eliminar la acetilcolina de la hendidura sináptica. Esto lo consigue compitiendo con la acetilcolina por el centro activo de la enzima y así acabar bloqueándola. Algunos neurotransmisores u hormonas que se ven alterados en el trastorno bipolar son los siguientes. Se ha postulado un exceso de dopamina, una hormona y neurotransmisor. Existe la capacidad de inducir episodios de manía con sustancias tales como la LDOPA. En la neurofisiología, la excreción de noradrenalina, una catecalamina, que puede actuar como hormona y neurotransmisor, es significativamente superior en el grupo de manía mixta que en el grupo de manía pura. Se han podido observar bajos niveles de serotonina, un químico y neurotransmisor en el cuerpo humano, en cerebros post-mortem de enfermos bipolares. El ácido gamma-aminobutírico, GABA, un neurotransmisor, en los pacientes bipolares tienen niveles de GABA plasmáticos superiores a los controles. No obstante, también se identifica un subgrupo de bipolares de aproximadamente un tercio del total, con niveles inferiores del 95% de los sujetos controles. La acetilcolina, una sustancia química que actúa en la transmisión de los impulsos nerviosos, se ha propuesto para la manía como un desequilibrio de los sistemas colinérgicos y noradrenérgicos, con un déficit relativo de ACTH en la manía. Se ha demostrado un drástico descenso de los síntomas maníacos tras la administración de fisostigmina. También se puede ver que se objetivan niveles de MHPG, un metabólico menor que es parcialmente conjugado con sulfato o derivados de glucóridos y es excretado en la orina. Este en el líquido cefalorraquídeo LCR es superior en pacientes maníacos. Los niveles de MHPG en CLR disminuyen significativamente tras la administración de litio. Estudios longitudinales en pacientes bipolares han demostrado la excreción aumentada de MHPG urinario en fase maníaca. ¿Cómo se diagnostica la bipolaridad según el DSM-5? Empezaremos por decir que hay 3 tipos de episodios: manía, hipomanía y depresión mayor. En el episodio maníaco existen los siguientes criterios. A. Un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable que dura como mínimo una semana. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o actividad existen 3 o más de los siguientes síntomas. Primero, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. Segundo, disminución de la necesidad de dormir. Tercero, más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. Cuarto, fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. Quinto, facilidad de distracción. Sexto, aumento de la actividad dirigida a un objeto o agitación psicomotora. Séptimo, participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. C. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral.
para necesitar hospitalización con el fin de evitar el daño a sí mismo o a otros. D. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. El episodio de hipomanía tiene los siguientes criterios. A. Un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que dura como mínimo 4 días consecutivos. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y actividad han persistido 3 o más de los siguientes síntomas. Primero, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. Segundo, disminución de la necesidad de dormir. Tercero, más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. Cuarto, fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. Quinto, facilidad de distracción. Sexto, aumento de la actividad dirigida a un objeto o agitación psicomotora. Séptimo, participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. C. El episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo. D. La alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento son observables por parte de otras personas. E. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización. F. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Como pudimos observar en los criterios, la gran diferencia entre manía e hipomanía es la duración. El episodio de manía es más prolongado y tiene mayor efecto adverso en la persona que lo padece. Continuando con el episodio depresivo mayor, consiste en síntomas que son graves y pueden causar dificultades evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o relaciones. Un episodio comprende de 5 más de los siguientes síntomas. 1. Estado anímico depresivo, como sentirse triste, vacío, desesperanzado o tener ganas de llorar en niños y adolescentes. El estado anímico depresivo puede manifestarse como irritabilidad, marcada pérdida del interés o de la capacidad para sentir placer en todas o en casi todas las actividades. Adelgazamiento o pérdida, aumento de peso o disminución en el apetito. En los niños es la imposibilidad de aumentar de peso según lo esperado, puede ser un signo de depresión. Insomnio o hipersomnio casi todos los días, fatiga o pérdida de la energía, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva o inadecuada, disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse o indecisión, pensar en el suicidio, planificarlo o intentarlo. Asimismo, los signos y síntomas del trastorno bipolar 1 y 2 pueden comprenderse con otras características, como la depresión ansiosa, melancolía, psicosis y otras también. De acuerdo con el momento en que los síntomas vayan ocurriendo, estos van a tener un diagnóstico tales como los ciclos rápidos o mixtos. Los síntomas del trastorno bipolar pueden presentarse durante el embarazo o cambiar de acuerdo con las estaciones del año. Para el trastorno bipolar 1 se requiere como mínimo. La paciente es una niña de 8 años que cursa el 4º grado de educación primaria. Esta llega acompañada por su madre a consulta. Durante la entrevista, la madre refiere que su hija presenta síntomas de malestar físico, tales como cefaleas, dolores abdominales y náuseas. Al consultar fuentes médicas y realizar exámenes no se encuentra nada fuera de lo normal y se aconseja llevarla al psiquiatra, a lo cual este remite al psicólogo con el informe diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. La paciente menciona tener pérdida de memoria y cambios de humor, específicamente en ámbitos estudiantiles. Menciona que la situación le preocupa porque siempre ha sido aplicada en el colegio al cual ha dejado de asistir, y que actualmente los síntomas son más intensos y frecuentes. También la madre comenta que la relación con su hermana se ha tornado agresiva, habiendo sido buena anteriormente. De igual forma, se ha aislado de las relaciones interpersonales, incluso con su madre y padre. Este último no vive con ella, pero permanece en constante contacto. La intervención del caso de la niña Valentina se centró por una serie de objetivos. El primero de ellos
era equilibrar las sensaciones relacionadas con la ansiedad, la depresión y cambios de humor por medio de diferentes técnicas que fueron utilizadas. La primera fue disminuir la tensión en las sensaciones corporales, lo que quiere decir que la tensión engrandecida, por ejemplo, en el ritmo cardíaco, en la sudoración o cuando se le informa a la persona que está aumentando su sudoración, puede generar una mayor ansiedad, mientras que si sucede lo contrario, es decir, no se le informa a la persona, su sudoración va a disminuir. Otra técnica utilizada fue la inundación, la cual consta de la reducción de la ansiedad por medio de la exposición repetida de los estímulos reconocidos como los que teme la paciente o amenazantes. Según la información reportada por Valentina, ella decía que había generado un aislamiento social, tal vez porque le generaba miedo compartir con sus compañeros. También que al momento de relacionarse con su hermana respondía de forma agresiva, quizás por el miedo que le generaba sufrir el trastorno y los cambios que estaba generando en su conducta. El segundo objetivo era aprender a manejar las preocupaciones, generando una disminución de las mismas. Las técnicas utilizadas fueron la reestructuración cognitiva. Es una técnica que busca modificar los viejos patrones de pensamiento disfuncional por otros mucho más funcionales, utilizando el debate de ideas o la refutación. También la terapia de resolución de problemas se centra en la capacidad de resistencia del individuo con un cambio en los componentes cognitivos que afecten la orientación del problema, es decir, crear posibles alternativas para Valentina al momento de relacionarse o en los contextos que estaba generándose un deterioro a nivel social, familiar y personal, y ver que esas soluciones se puedan aplicar en su contexto. El último es la relajación. La relajación es una habilidad aprendida que se da ante situaciones angustiantes. Se refleja por medio de la respiración diafragmática y la relajación muscular progresiva. Estas técnicas primero son aplicadas en un ambiente controlado como lo puede ser el consultorio con el psicólogo, y luego las lleva a cabo en situaciones angustiantes como lo puede ser antes de ir a la escuela, al momento de relacionarse con sus compañeros, cuando va a realizar trabajos, puesto que su desempeño académico también se estaba viendo muy afectado. A lo largo del tratamiento también se generó el entrenamiento en habilidades sociales, lo que quiere decir que se trabajó en la interacción social, en la asertividad y en el autocontrol cognitivo en las diferentes situaciones a las que se enfrentaba Valentina. También se usó la diversión para disminuir la ansiedad. Diversión es un término que engloba el realizar alguna actividad que desvíe la atención de ella y evite que las sensaciones somáticas puedan darse. Esto se traduce en entablar alguna conversación, el escuchar música o realizar algún tipo de hobby que tenga la niña. Los resultados que se vieron reflejados con las técnicas de relajación fue que se consiguió que la niña mantuviera estables sus niveles de activación psicofisiológica que antes le generaban pues una inquietud y una inestabilidad emocional. Las técnicas de reestructuración cognitiva y la terapia de resolución de problemas generaron que Valentina mejorara su capacidad de concentrarse, tomar las cosas con más calma y afrontar de una manera adecuada los inconvenientes. Las conductas agresivas disminuyeron significativamente gracias a las técnicas enseñadas, reduciendo los conflictos al interior del entorno familiar y también en el centro educativo en el que ella se encontraba. El estado depresivo disminuyó notablemente, y esto conllevó a un aumento de voluntad para interaccionar con otros niños y de participar en actividades familiares.